¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. El Frente Amplio comenzó a asimilar la derrota en las elecciones. Algunos sectores reclaman una autocrítica lo antes posible, mientras que otros entienden conveniente que este proceso se postergue para luego de los comicios departamentales y municipales que están previstos para mayo. De todos modos, en la mesa política y en el secretariado ejecutivo ya se esbozaron los primeros análisis de las causas. Fue la fórmula presidencial, la falta de conexión entre la fuerza política y la sociedad civil, un divorcio entre gobierno y militancia. Vamos a analizar a partir de este momento estas cuestiones, para lo cual hemos invitado a Agustín Canzani, sociólogo y analista político, director de la Fundación Liber Seregni. Agustín, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación, por supuesto. Capaz que al principio conviene ubicar a la Fundación Liber Seregni, ¿no? Fue creada a fines de 2006 y está concebida como un instrumento al servicio de la generación y difusión de ideas, vivencias y espacios de encuentro de la izquierda uruguaya, identificada con el Frente Amplio. ¿Qué significa eso exactamente en los hechos? Significa que es una organización que tiene un grado de autonomía relativa respecto a la fuerza política, que es el Frente Amplio. Autonomía relativa porque no se puede desconocer que hay un vínculo muy fuerte. Ese vínculo muy fuerte está dado por una comisión directiva que integran personalidades del Frente Amplio y además con una presidencia que rota, según rota la presidencia del Frente Amplio, y que busca elaborar insumos que sirvan para la toma de decisiones y el posicionamiento del Frente Amplio. La fundación como tal no asume posiciones políticas ni toma decisiones políticas, sino que simplemente colabora mediante actividades de naturaleza distinta, que pueden ser estudios, que pueden ser mesas redondas, que pueden ser intercambios con organizaciones similares de otros países, con elementos que sirven como insumo para que la fuerza política tome decisiones. Pero por supuesto ni recomienda, ni lo que hace es taxativo para que la fuerza política lo tome como una base para esas decisiones. Ahora, es simplemente un insumo, un aporte. Usted, como director, participa en encuentros de la mesa política o del secretariado ejecutivo. ¿Lo hace como presidente de la Fundación o lo hace por su formación, por su experiencia? Probablemente por ambas cosas. Porque yo decía, sociólogo, analista político, pero todos recordamos la trayectoria en equipos consultores, ¿no? Bueno, desde 1980 hasta 2005, donde llegó a ser director de opinión pública. Exactamente. Lo que ocurre es que probablemente por mi historia personal y por mi formación y por mi experiencia, cuando llega el periodo electoral, por lo menos desde la campaña de 2009 en adelante, he estado siempre a cargo de los estudios de opinión pública y de otro tipo de estudios de base para la campaña electoral. Simplemente lo que hago es que estos estudios los realizo cuando el Frente Amplio ya tiene una candidatura común decidida. Es decir, no porque sea obligatorio, pero por lo menos por una postura personal, no trabajo para candidaturas sectoriales o candidaturas que no representen al conjunto del Frente Amplio. Veía en una nota del Observador de agosto de 2019 que se decía: Canzani es el gurú de los datos electorales, asesora al comando de campaña en la lectura de los estudios de opinión pública. Sí. Esos títulos siempre tienen IVA, ¿no? Bueno, yo señalaba recién, para algunos sectores del Frente Amplio llegó el momento de la autocrítica, para otros no. Creen que es mejor iniciar este proceso luego, porque si no se van a generar heridas que pueden incidir en las elecciones departamentales y municipales de mayo. ¿Cuál es su visión? Mi visión es que siempre es necesario hacer un análisis de los procesos políticos. Esto es clave.
La palabra autocrítica tiene mucho que ver con la tradición de la izquierda. Uno se puede remontar históricamente para encontrar sus distintos significados. Y es cierto que también ese análisis centrado en la autocrítica, que la autocrítica es de alguna manera centrado en lo que hicimos mal, es un análisis que puede cargar las tintas incluso por el momento en que se haga en determinadas personas, en determinadas situaciones o en determinados grupos. Entonces, mi visión es un poco mixta. Creo que el Frente Amplio no debe dejar de analizar lo que pasó, no debe analizar solo la campaña, sino que debe analizar el proceso político de estos 5 años y debe hacerlo de una forma en que permita que el Frente Amplio de alguna manera aprenda de ese proceso. Pueda incorporar enseñanzas que todos los procesos electorales dan, aún cuando se gana. Y muchas veces, y esto es una cosa que deberíamos aprender también de forma más sistemática, no analizamos con suficiente detalle los procesos electorales en las victorias y eso incide en las derrotas. Interesante esa observación. Ahora, para redondear esta introducción, en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? A partir de esas dos posturas sobre cuándo encarar la autocrítica. Supongo que el día 21 se confirmará hoy, me imagino que hay mesa política, es probable que se realice un plenario, ese plenario va a tener como centro el balance y las perspectivas en un proceso que se va a abrir, que no se va a cerrar en ese plenario, porque tampoco se cierra el ciclo electoral. Recordemos que el ciclo electoral se cierra en mayo. Y hay que recordar también que el Frente Amplio es un partido que le ha dado mucha importancia a los gobiernos subnacionales que han sido muy relevantes en su historia y en su influencia política. Y por lo tanto, los partidos por jugar en este torneo que es el ciclo electoral todavía no terminaron. Bueno, hacemos una breve pausa y ya nos metemos con el diagnóstico. Seguimos en diálogo con Agustín Canzani, sociólogo y analista político, director de la Fundación Liber Seregni, que en la mesa política del viernes entregó un primer informe ya, ¿no? Sí, un primer análisis grueso, diría yo, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a escuchar a partir de ahora es su visión. Es mi visión. No la del Frente Amplio, no la de los partidos del Frente porque Amplio. Además no existe hoy una visión del Frente Amplio. Seguramente existen varias a partir de los diferentes grupos y eso es lo que el Frente Amplio elabora y consensúa en definitiva después como una posición, como una postura común. Pero capaz que podemos empezar a escuchar su análisis a partir de una pregunta. Hay quienes entienden que pese a la derrota electoral, el Frente Amplio cosechó una victoria política, sobre todo por la forma como quedó en el balotaje, la forma en la que se acercó a la calle Pou, al punto de que casi empató. ¿Esa visión cómo la ve? Yo creo que las derrotas electorales son derrotas, no hay que minimizarlas. Lo que sucede es que las derrotas electorales tienen consecuencias políticas distintas. Una derrota electoral del Frente Amplio votando por debajo del 45 o 44%, generaba un resultado similar al que hubo en otros balotajes, en donde se hablaba de dos mitades, pero dos mitades que eran bastante desiguales. Y esto tiene un razonamiento aritmético simple. Todos los balotajes hasta se habían definido por niveles que como mínimo estaban en una distancia de 8 puntos. Por ahí anduvo la diferencia entre Valle y Vázquez en el 99, por ahí anduvo la diferencia entre Mujica y Lacalle en el 2009. Pero además, los candidatos triunfantes habían superado con cierta claridad el umbral del 50% de apoyo. ¿Qué pasó en este balotaje? Estas dos cosas no se dieron. La diferencia fue de menos de 2 puntos, está en 1,6 puntos porcentuales, y el candidato electo, Luis Lacalle Pou, por primera vez no supera el 50%. Quiere decir que realmente es la primera vez que yo digo que se puede hablar con propiedad de dos mitades del electorado de peso muy similar. Y además esto se genera a partir de un proceso en donde el Frente Amplio arranca, por así decirlo, muy lejos. Si uno miraba los apoyos electorales previos endosados por los distintos partidos, la coalición sumaba a través de la candidatura de Lacalle Pou un 54% y el Frente Amplio arrancaba solo con los votos del Frente Amplio con un 39%. Quiere decir que la distancia eran 15 puntos y terminó siendo menos de 2. Y bueno, eso tiene impacto por lo menos simbólico en términos políticos. Pero entonces es una derrota electoral, ¿sí?,
que desde el punto de vista político yo no lo llamaría un éxito, pero no es una derrota política de la magnitud que se podía prever por algunos en la primera vuelta. Así que bueno, usted no habla de una victoria política. No, diría, a ver, las victorias políticas en general, en la mayoría de los casos suponen también victorias electorales, diría yo, pero no hablaría tampoco de una derrota política porque el resultado del balotaje confirma, si es que lo de octubre ya no lo dejaba claro, que va a ser muy difícil gobernar sin el Frente Amplio, sin considerar por lo menos el punto de vista del Frente Amplio. De eso hablamos después. ¿Cómo no? Ahora vayamos entonces a los factores que estuvieron detrás de estos resultados, y sobre todo del de octubre, ¿no? Del de la primera vuelta. Uh-huh. ¿El Frente Amplio perdió por problemas propios o debido a méritos del rival? Siempre hay ambas cosas. Yo he tratado de pensar siempre que en una elección confluyen tendencias de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Las de largo plazo tienen que ver con cambios en las identidades y las creencias de las personas. Las de mediano plazo tienen que ver con las cuestiones de la gestión en el periodo de gobierno, y las de corto plazo tienen que ver con el desarrollo de la campaña. ¿Qué pasó acá? Hubo algunos cambios pequeños, pero cambios al fin en las creencias de la población uruguaya, que tienen que ver a veces con acciones políticas o con los resultados de acciones políticas. Por ejemplo, se notó que en ciertos temas, empresas públicas, hubo un cambio de opinión. Y eso tiene que ver probablemente con cuestiones como las de ANCAP. Hubo también cambios en términos de las cuestiones de mediano plazo. Claramente la evaluación de la gestión de este gobierno de Tabaré Vázquez fue hasta ahora, donde eso está cambiando, y podríamos discutir las razones, la peor evaluación de los tres gobiernos frente amplistas. Y eso influye en términos de que la evaluación del gobierno está muy atada a la proyección de votos. Y en tercer lugar hay factores de campaña, en donde uno podría decir la campaña del Frente Amplio no fue exitosa porque no logró sus objetivos, pero si uno mira de dónde arrancó y dónde terminó, en realidad es probable que haya sido de las campañas más exitosas. Sí. El problema es que el punto de inicio era muy bajo. Y para ir después más a fondo en algunos de los puntos que ha mencionado, en cuanto a la campaña, ¿hubo méritos del rival? Sí, hubo méritos del rival. En la campaña yo creo que la calle Pou lo que tuvo es una campaña que era razonablemente previsible, pero fue muy prolija, muy estructurada, no se salió de tono en ningún momento, tampoco fue muy creativa, esto por supuesto es mi valoración, probablemente había sido más creativa la campaña de 2014, mirándola en perspectiva, pero logró de alguna forma mantenerse en un punto medio, en una campaña donde pasaron muchísimas cosas. Si uno hace un raconto y se va un año atrás, en esta campaña pasaron cosas como nunca desde el retorno a la democracia en Uruguay. Sí, sí. Incluso desde el lado del propio espacio opositor, ¿no? Desde todos lados. La calle Pou enfrentó el surgimiento imprevisto de Juan Sartori, que fue todo un signo de interrogación dentro de su partido, y más adelante, ya dentro de la coalición o la futura coalición, apareció Cabildo Abierto, apareció Manini Ríos, ¿no? Y esa es permíteme decirte que esa es una evaluación, una identificación muy primaria. Primer asunto importante de la campaña, sobre fines del año 2018 apareció Julio María Sanguinetti. Ah, bueno, claro. Que parecía que, por decirlo en términos muy vulgares, se comía a los niños crudos. Luego apareció el surgimiento del Cabildo, ¿sí? Luego apareció Sartori, luego Cabildo, luego gana la interna Talvi, luego cae el Partido Nacional. Acá nos olvidamos que en el promedio de intención de voto el Partido Nacional estaba en un 31-32% en las encuestas, con 12-15% de indecisos, en junio de este año. Y terminó votando un 29%, nunca recuperó aquel nivel de apoyo. Luego parecía que Talvi amenazaba las posiciones de la calle Pou y hasta podría pelear el balotaje. Luego ocurrió que
el Partido Nacional recuperó terreno, Talvi cayó, y luego ocurrió que Cabildo Abierto llegó a amenazar y en casi todos los estudios estar en el tercer lugar. Y finalmente yo creo que la salida de Sanguinetti y cierto reposicionamiento del Partido Colorado nos dio el orden que tuvimos en octubre. O sea que pasaron muchísimas cosas. Sí, y en ese escenario cambiante, la calle Pou logró mantenerse como el líder de ese espacio, ¿no? Sí, logró mantenerse centrado, creo yo, logró limar algunos de los aspectos que probablemente generan cierto nivel de distanciamiento, de rechazo de la población, y creo que fue consciente que tenía un techo. Y ese techo se vio incluso en la segunda vuelta. Hace que su candidatura no llegue al 50%. Pero su objetivo político, que tenía que ver con una victoria electoral con estas características, creo que él había definido como objetivo fundamental y en algún sentido lo consiguió. Si eso valió la pena o no, por los costos que tiene que pagar en términos políticos, bueno, se verá en este periodo de gobierno. Enseguida vamos a continuar con este análisis. Vamos a ver, por ejemplo, factores como ya quedaron mencionados, la gestión de gobierno, cuánto incidió en los resultados, otros factores externos que haya habido en la campaña, el funcionamiento del Frente Amplio como tal, la fórmula presidencial. Ya volvemos. El Frente Amplio comenzó a asimilar la derrota en las elecciones. De a poco va teniendo lugar el análisis de las causas, autocrítica, bueno, ese es el término que algunos emplean. Los tiempos para ese proceso todavía no están totalmente definidos, pero, por ejemplo, ya existe un enfoque que ha ido preparando Agustín Canzani, sociólogo y analista político, director de la Fundación Liber Seregni. Con él estamos conversando esta mañana. Sigamos con el análisis, Canzani. Le pregunto ahora por la gestión de gobierno. ¿Cuánto incidió en estos resultados? Por ejemplo, todo el problema de la inseguridad pública o el enfriamiento de la economía y la pérdida de puestos de trabajo. ¿En qué medida estuvieron en juego? Yo diría que me remonto un poquito más atrás. Este gobierno comenzó con problemas de aceptación pública y esos problemas de aceptación pública incluyeron a una parte del electorado que había votado este gobierno. ¿Sí? El gobierno de Tabaré Vázquez pierde aprobación muy rápidamente, lo que se llama el periodo de luna de miel dura muy poco, y dura muy poco para un presidente frente amplista. ¿Cuáles pueden ser las razones? Uno nunca puede identificar con total claridad eso, pero hay algunos indicios cuando mira los estudios de opinión pública. Yo creo que hay un primer hecho que a veces lo dejamos en el olvido, pero desde mi punto de vista tuvo impacto: la nominación del gabinete por parte de Vázquez. Vázquez nomina un gabinete que tiene mucha gente cercana a él, probablemente priorizando aspectos de gestión y de confianza política, pero esto tiene dos características que van a tener efectos, a mi juicio, durante el periodo. Primer efecto: una parte del gabinete, una parte importante del gabinete, no tiene referencias sectoriales en el Frente Amplio, o no pertenece a ningún sector dentro del Frente Amplio, o si pertenece a un sector no es una persona orgánica de ese sector. Esto tiene consecuencias en la vida política interna. ¿Por qué? Porque dificulta la articulación política con la estructura Frente Amplio y en algún sentido también con la estructura parlamentaria. Y yo tiendo a pensar que lo que hubo durante este periodo fue un déficit de articulación política, gobierno, fuerza política, bancada parlamentaria, incluso fuerzas sociales o movimientos sociales que habitualmente son cercanos a la izquierda, como el movimiento sindical, y eso se notó mucho. Y ese fenómeno, del cual se ha hablado más de una vez, arranca, según la impresión que usted tiene, con la conformación del gabinete. Yo creo que la conformación a mí me pasó una cosa muy particular, pero estaba en China cuando se nomina el gabinete, justamente en una delegación con otras personas del Frente Amplio, y la nominación del gabinete impactó, ¿sí? Porque además tenía una segunda característica: postergaba la renovación, no daba espacio a la renovación, que era un tema que había estado presente en la campaña interna del Frente Amplio. El desafío de Constanza Moreira, por llamarlo de alguna manera, había puesto el tema de la renovación sobre el tapete y ese gabinete no tenía mucho de renovación. Estos no son impactos directos, pero son cosas que de alguna manera quedan latentes. Luego recordemos, toda la discusión presupuestal y medidas como la declaración de la esencialidad en la educación
tiene un impacto muy fuerte en el nivel de aprobación de la gestión de Vázquez entre los votantes frentistas, que demora muchísimo en recuperarse. Entonces ahí hay un componente de ese tipo que de alguna manera pesa. Ahí aparece un primer grupo de desencantados. Por llamarlo de alguna manera. Porque la bolsa de desencantados ha sido muy amplia, muy variada. Muy relevante, incluso en las mediciones de estudio de opinión pública, durante por lo menos 2 años y hasta comienzo de 2019, había un 4% del electorado total, estamos hablando del orden de unos 100.000 votos, que sistemáticamente eran personas que decían haber votado al Frente Amplio en 2014 y en ese momento votaban al Partido Nacional. ¿Sí? Es decir, menos 4 más 4 ya generaba una diferencia de 8 puntos entre el posicionamiento de partida de cada uno de esos grupos. Después esto se modificó, pero esto tiene mucho que ver. Pero entonces, volviendo a capítulos que han sido muy debatidos en la gestión de gobierno, por ejemplo, eso que yo mencionaba recién. Claramente el tema del contexto económico internacional hace una puja redistributiva más compleja de solucionar, porque cuando el país no crece hay menos para repartir y por lo tanto hay menos para atender demandas que pueden ser legítimas de distintos sectores. Claramente también, creo yo, empieza a darse una discusión a veces sobre cuánto hay que reformar algunas áreas de política pública, lo que uno podría llamar las segundas reformas o la sintonía fina. Creo que esto estuvo presente, por ejemplo, en el campo de la salud. Y uno puede ver que incluso en la gestión de ACE hay 2 periodos bien diferentes. Un periodo que genera muchos problemas y un segundo periodo que genera menos problemas. Y también la discusión en torno a las empresas públicas y el deterioro de la imagen del vicepresidente, que es bastante rápido y que es bastante profundo, hace que esa articulación política sea más difícil. Porque ¿quién articula entre Poder Ejecutivo y bancada parlamentaria? Fundamentalmente el vicepresidente. Esa es la figura, esa es una de sus principales funciones y eso empieza a ser más complejo. Y con Sendik hubo por lo menos 3 frentes, ¿no? El de su título, ¿no? La licenciatura que no existía, su gestión como presidente de ANCAP, su anterior gestión como presidente de ANCAP, en la medida que hubo que recapitalizar la empresa, que casi quiebra, etcétera. Y por último, las actuaciones judiciales en torno a él, claro, por el uso de las tarjetas corporativas. Exactamente. Y sobre esos 3 temas yo diría que también hubo posturas diferentes en el Frente Amplio, fueron muy notorias, fueron públicas, y el Frente Amplio terminó tomando decisiones sobre Sendik que probablemente interpretaban lo que la mayor parte de los frentistas suponía que había que hacer, creía que había que hacer, pero las tomó en algunos casos muy tardíamente. Recordemos, la sanción a Raúl Sendik se explicita a fines de 2018, luego de el Congreso que nomina las candidaturas. Esto pasó hace menos de un año. Y esto era ya casi que cosa juzgada para los frentistas en términos de opinión. Ahí me parece que a la fuerza política le faltaron reflejos para tomar decisiones. Antes las tomó, después tuvieron las mismas consecuencias en términos de lo que significaba para los involucrados, pero en términos políticos y electorales probablemente supusieron algún costo. ¿Seguridad pública? ¿Eduardo Bonomi ministro pese a todo? Sí, claramente Vázquez tuvo durante su primer gobierno, y lo mantuvo durante el segundo, una postura que es comprensible desde el punto de vista político, es no quito ministros bajo presión. ¿Sí? De alguna forma hay allí siempre una pulseada en un gobierno, es decir, me adapto a la presión de la opinión pública, incluso de mi partido, mi base parlamentaria de apoyo, y modifico el equipo de gobierno, pero eso muchas veces genera un problema del propio equipo de gobierno, es decir, bueno, estoy siempre en la cuerda floja. Esto, a ver, por poner algunos ejemplos, esto pasaba, por ejemplo, con Correa en Ecuador, que renovaba sus gabinetes con mucha frecuencia, y eso generaba dificultades para formar un elenco político estable. Entonces Vázquez era de esta postura. Sin embargo, en el caso de Bonomi, tiendo a pensar que su permanencia se mantuvo durante bastante tiempo, quizás porque tampoco había alternativas muy claras de política pública, y eso también tuvo un costo importante, aunque es cierto que el tema de la seguridad pública ya estaba en la agenda y existe
en la opinión pública lo que se llama un trade-off. Es decir, llegado a determinado momento uno puede estar desconforme con el tema A, pero empieza a comparar ese tema A con el tema B. Por ejemplo, ¿fue la seguridad pública una cuestión determinante en el voto en las últimas elecciones o en cierto momento empezó a pesar más el tema de la economía? ¿Pero qué le dice usted, por ejemplo, la votación que tuvo la reforma constitucional de Larrañaga? Fue una reforma importante, casi llega al 50%, pero fue una reforma importante, fue una decisión importante, pero que no fue mayoritaria, y en realidad es probable que haya habido algunos votantes frentistas de esa reforma, porque los niveles de las decisiones en términos de política pública, que uno las ve como coherentes desde un punto de vista analítico, no necesariamente son coherentes en la cabeza de cada uno de los electores. Y además, si uno mira América Latina, va a encontrar que hay un montón de gobiernos que se reeligieron en términos de candidaturas o partidos con niveles muy malos de juicios a la gestión a la seguridad pública. Sin embargo, cuando esto pasa, por ejemplo, con algunos aspectos de la economía, no hay un solo gobierno de América Latina que se haya reelegido con niveles altos de inflación. Y esto es un tema para pensar en y esa es su hipótesis, entonces, que en cuanto a la gestión de gobierno, en este dilema, a ver cuánto pesó más la inseguridad pública, Bonomi, o el enlentecimiento de la economía y la pérdida de puestos de trabajo, ¿usted se vuelca más por este último? No. Todas las cosas seguramente influyeron. Lo que digo es que hay algunos motivos que pueden explicar la decisión del presidente de no cambiar de ministro, más allá que era una alternativa, y quizás hasta en determinado momento el presidente se puso rígido en eso. No voy a cambiar de ministros. De hecho, los cambios en el gabinete fueron mínimos. Creo que, si mal no recuerdo, los menores de todos los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Y la mayoría de ellos no por determinación del presidente, sino por determinación de las personas que estaban a cargo de los ministerios, ¿no? Pero, por otro lado, avanzaba la otra preocupación, entonces. Sí, sin duda. A ver, el Frente Amplio tuvo que gobernar en un escenario que era, sin duda, más complejo que los escenarios anteriores. Primero porque el entorno económico era más restrictivo, ¿sí? E incluso yo diría, es probable que el entorno económico, si hubiera habido una gestión no tan acertada en algunos puntos, hubiera sido más complejo todavía, pero es una opinión personal. Y segundo porque 2 o 3 de las políticas públicas que habían sido importantes habían alcanzado su nivel de impacto razonable ya, y lo que se podía hacer era o mantenerlas ahí, con lo cual la población las identifica como estancamiento, porque dice, esto ya está, no me están dando nada nuevo, o de alguna manera introducirse en procesos de reforma o de sintonía fina que también son complejos. ¿Cuándo esto cambia? Cuando la población además tiene que evaluar la alternativa, porque ¿qué pasó en la segunda vuelta a mi juicio? Que mucha gente empezó a decir, bueno, está bien, esto del Frente Amplio no me gustaba. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa en términos de mercado de empleo? ¿Cuál es la alternativa en términos de manejo de economía? ¿Cuál es la alternativa en términos de cobertura de salud? De repente, la alternativa hace que lo que tengo no sea tan malo, ¿verdad? Porque toda elección tiene un componente comparativo. Y ese componente comparativo se hace carne en el momento que yo tengo que tomar la decisión, y se hace carne de manera mucho más clara cuando la decisión es dicotómica, cuando uno tiene que decir de qué lado estás. Por eso los dos tiempos, por eso comportamientos distintos de una parte del electorado en octubre y en noviembre. Sí, exactamente, sí. En cuanto a el factor económico, ese que pasó a ocupar un lugar importante en la discusión y en la toma de decisiones de la población, ¿cuánto incidió el movimiento Un Solo Uruguay? Porque en determinado momento asumió un protagonismo fuerte, ¿no? Sin duda. Al Frente Amplio, al gobierno, los descolocó Un Solo Uruguay. ¿No supieron ni el Frente Amplio ni el gobierno asimilar ese mensaje? Vamos a verlo enseguida. Estamos examinando factores que incidieron en los resultados del Frente Amplio en las elecciones, en la derrota, en definitiva. Mi pregunta era sobre la aparición del movimiento Un Solo Uruguay. Exacto. Primer asunto, eso mostró que el Frente Amplio había tenido problemas, empezaba a tener problemas importantes en términos de leer la sociedad. ¿Por qué no haber visto
no haber identificado que ese movimiento se estaba gestando y que tenía una potencia importante, mostró que en algunos casos, esto no es generalizado, pero en algunos casos no desdeñables, el Frente Amplio le faltaban reflejos para vincularse con esa sociedad y ver que eso se estaba gestando. No lo vio venir. No lo vio venir, exactamente. Segundo asunto, creo que no hubo un consenso rápido sobre cómo posicionarse frente al movimiento, incluso sobre cómo atacar en el sentido de responder a sus ataques, a sus cuestionamientos, a sus iniciativas, y más allá de que después el movimiento fue perdiendo fuerza, esto es como una muesca que queda ahí, que de alguna forma mostró ciertas debilidades. ¿Tuvo impacto electoral? ¿Tuvo? Yo creo que sí. ¿Hay manera de medirlo? Yo creo que sí, porque en algunos departamentos en donde fue muy fuerte, un solo Uruguay, luego el Frente Amplio descendió en términos de voto, y además, y esto me parece muy relevante, creo que fue una especie de vivero de alguna manera de lo que hoy es Cabildo Abierto. ¿Otro fenómeno que tampoco se vio venir? Tampoco se vio venir, y creo que también ahí eso mostró dificultades, pero la verdad no lo vio venir ningún partido, no solo el Frente Amplio. E incluso en términos electorales, Cabildo ataca más y afecta más a otros partidos, claramente al Partido Nacional. Todos los estudios muestran que de donde vienen los electores de Cabildo Abierto, en primer lugar vienen del Partido Nacional. Y recordemos esto que dije, el Partido Nacional tenía intención de voto del orden del 32% antes de las internas, y termina con un voto que no llega al 29% en octubre. Entonces hay muchos electores nacionalistas que pasan a Cabildo Abierto. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas? Es que no se pierden del todo desde el punto de vista que se mantiene el bloque opositor. Sí. Pero también es cierto que Cabildo Abierto le sacó votos a Mujica, por ejemplo, a José Mujica concretamente. Sí, ¿no? Yo creo que le sacó votos le sacó votos al Frente Amplio entre determinado tipo de electores que no podrían considerarse Frente Amplistas, sí, no necesariamente eran votantes del Frente Amplio. Sí. ¿Sí? Votantes del Frente Amplio. ¿Y la fórmula presidencial? El candidato Daniel Martínez, la vice Graciela Villar. Sí, las fórmulas presidenciales en Uruguay, desde el punto de vista electoral, tienen un impacto limitado, ¿sí? Yo, si me voy hacia atrás, diría que fórmula presidencial que haya tenido un impacto electoral más relevante, quizás Astori en 2009, pero después no han sido determinantes desde el punto de vista electoral. Ahora, el proceso mediante el cual se llegó a esa fórmula fue un proceso conflictivo y no generó nada positivo, sino que generó que el Frente Amplio demorara en ponerse en marcha en la campaña. En el 2009 también había sido un proceso conflictivo. El acuerdo Mujica-Astori fue un acuerdo complejo, pero luego hubo mucha dinámica en la campaña y hubo mucha participación de Astori. Acá eso no se dio, pero no creo que sea por las características de Villar, sino porque en principio es difícil que las fórmulas en Uruguay tengan un protagonismo muy fuerte. Creo que tampoco lo tuvo Argimón, tampoco lo tuvo Silva, tampoco... Es decir, en este sentido, el protagonismo en Uruguay va por los partidos y va por la figura presidencial. Y bueno, y la figura presidencial, porque de Martínez se ha señalado la forma en que se comunica, por ejemplo, que sería desordenada, poco clara. Se ha hablado de su escasa llegada en el interior del país, del rumbo que él marcó, aislándose o separándose de la estructura del Frente Amplio durante buena parte de la campaña. Entonces, a ver, quizás lo que uno puede ver como una debilidad en la campaña de Martínez es que durante la interna no logró desarrollar en ese periodo en la que era claro favorito digamos que no logró diseñar un personaje más claro. Yo creo que Lacalle Pou aprovechó muy bien la campaña en términos de consolidar un personaje que ya venía diseñado, pero de ajustarlo a determinadas circunstancias. Talvi también lo hizo. Martínez, quizá más preocupado por los resultados de la interna, no lo hizo con tanta claridad, y eso de alguna manera lo llevó a tener que desarrollar ese personaje a posteriori. ¿Hay un déficit de conocimiento en el interior? Sí lo hay. Este déficit también era importante para otros candidatos, típicamente Talvi,
pero sí quizás puede haber influido un poco en la votación del Frente Amplio, pero también hay un problema. Un partido tiene liderazgos y los liderazgos nuevos crecen en buena medida ocupando los espacios que quedan libres. ¿Y eso qué quiere decir acá? Y eso quiere decir acá que el Frente Amplio tenía 3 magníficos que no se retiraron de la política y que ocupan espacio. Y por lo tanto Daniel Martínez tenía que crecer en términos de liderazgo y protagonismo un espacio que estaba ocupado. Uno era el presidente, que seguía ejerciendo influencia, y otros 2 son senadores electos y líderes de corrientes electorales importantes del Frente Amplio. Entonces, es cierto, muchas observaciones que se hacen sobre Martínez, pero uno dice, pero bueno, si el espacio está ocupado por otros, no es tan fácil abrirse paso. Y un ejemplo de esto, lo que le está pasando a Talvi en el Partido Colorado. No le resulta tan fácil abrirse espacio porque está Sanguinetti. Para terminar, dejando obviamente inconcluso este repaso, la militancia. Muy importante y creo que responsabilidad tiene en el resultado. Le dio una lección al Frente Amplio. Le dio una lección especialmente en la segunda vuelta. A mí me pasó algo muy particular. Yo tengo mi oficina de la Fundación en la sede del Frente Amplio y el lunes, después de la primera vuelta, fui a trabajar pensando que me iba a encontrar allí un clima de cierta tristeza y con muy poca gente. Y alguien me dijo al pasar, fulanito pidió la huella, que es el anexo de la sede del Frente Amplio, para hacer, van a venir unos jóvenes, etcétera. Y por ahí a las 5 de la tarde me di una vuelta por la huella. Y no podía creer lo que veía. No podía creerlo. Eran más de 300 jóvenes autoconvocados para empezar a trabajar en la campaña de la segunda vuelta. Y esto pasó después con colectivos de distinto tipo. Entonces, creo que el Frente Amplio se encontró con que su militancia y hasta sus votantes, es decir, gente que de repente no era militante, podía trabajar en defensa de un proyecto político. Eso es de una importancia clave para cualquier partido político en Uruguay. ¿Cuál es el desafío? Que esto no se encuadre de una manera que se neutralice. Porque uno de los problemas que a veces tiene el Frente Amplio es que en su estructura termina generando situaciones de rutinización que hace que mucha gente no soporte ese mecanismo. Además deja abierta la pregunta de por qué esa militancia recién apareció en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué estaba fallando en la comunicación? Yo creo que apareció en la etapa final. Apareció en la etapa final de octubre. En la etapa final de octubre, sí. Porque ahí, especialmente en Montevideo, también hubo una remontada tan fuerte que llegó a llevar a pensar que el Frente podía pasar al 40%, ¿no? Claro, y recordemos, perdón la interrupción, pero tomemos nota de los resultados de las encuestas. El Frente Amplio, antes de las internas, estaba en promedio 29-30%. Llega al 39%. Es el partido que más crece. Con Cabildo es el partido que más crece. Luego, en la segunda vuelta, del 39% pasa al 47%. O sea que si uno mira toda la campaña, la candidatura de Martínez crece en un periodo relativamente corto 18 puntos. 18 puntos. Es un crecimiento espectacular, que no alcanzó, pero es un crecimiento espectacular. Pero la pregunta es, ¿por qué la militancia recién apareció en esos tramos finales de la campaña? En las últimas semanas previas a la primera vuelta y sobre todo en el periodo entre las 2 primera y segunda vuelta, ¿no? ¿Qué le estaba faltando a la relación del Frente Amplio con su gente que hacía que ese patrimonio no jugara? Es una buena pregunta. Creo que hay una dimensión de riesgo. Cuando están en riesgo determinadas conquistas, determinados objetivos, hay más probabilidad de movilizarse. Y creo que hay también una estructura de participación que a veces, queriendo facilitar las cosas, las complica. Lo que pasó claramente en la segunda vuelta, de que esa participación fue autoconvocada y las características de la movilización fueron definidas por la propia gente que se movilizaba, y eso abre mucho la creatividad y eso abre mucho la comodidad con la que la gente participa. Esto para mí es clave en algunas instancias que vienen. Por ejemplo, es clave en la elección no departamental, sino en la elección municipal de Montevideo. Recordemos, el Frente Amplio en la elección pasada
generó competencia en 4 municipios, 2 de los cuales perdió, pero tuvo candidaturas únicas en otros 4, por acuerdo político. Yo creo que el desafío para el Frente Amplio ahora es abrir la participación a nivel municipal, por lo que eso puede representar como una plataforma de surgimiento, lanzamiento y consolidación de nuevos liderazgos. Y hay que aprender a leer de esas situaciones. Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Sereni, gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que el punteo, el recorrido ha sido amplio. Queda todavía, claro, mucho para seguir conversando, así que en cualquier momento lo retomamos. Cómo no, ha sido un gusto. Ya volvemos, viene la tertulia de los viernes.